lo han visto. Acá tenemos, por ejemplo, el epitelio del peritoneo, y como vemos no hay espacio entre célula y célula, o sea, no hay matriz extracelular, las células se unen de frente una con otra. Acá tenemos un esquema de la unión de con filamentos intermedios, la unión de tipo de desmosoma, igual acá, y aquí lo recordamos, ¿no? La unión con conexones, la unión llamada adherente, donde participan filamentos de actina y las caterinas, la unión ocluyente y la unión tipo de desmosomas, ¿no? Que ustedes ya lo han visto en la parte de histología. Entonces nosotros vamos a decir que cuando hay alteraciones de estas uniones, se van a producir pues también eh, alteraciones en la misma célula, porque como dijimos, las células parten del tejido y la matriz extracelular también lo hace. Entonces, como dijimos, las alteraciones de la matriz extracelular van a repercutir con la célula, ¿no? Porque participan en el mismo, como componentes del mismo tejido. ¿Cuáles son las alteraciones fundamentales que vamos a ver en la matriz extracelular? Primero, la degeneración hialina del tejido conectivo, la degeneración hialina de los vasos sanguíneos, la degeneración fibrinoide del colágeno, la degeneración mixoide y la amiloidosis. Entonces, cuando hablamos de la degeneración hialina del tejido conectivo, vamos a decir que el término hialo es sinónimo de vidrio, de transparencia, de tal manera que el tejido hialino se ve pues, como un material homogéneo, transparente, vítreo, amorfo, con contenido proteico. Y vamos a ver que se va a visualizar macroscópicamente como placas homogéneas, firmes, blanquecinas, de repente de algunos milímetros de espesor, que pueden llegar inclusive a 1 centímetro, y si está en la superficie de algunos órganos, lo vamos a ver como si fuese porcelana. Al microscopio vamos a ver que las zonas con este tipo de degeneración son fuertemente fucsinófilas, de color lila claro. Y vamos a ver que las fibras de colágeno se engrosan y van a estar fusionadas unas con otras. Y vamos a ver que los fibroblastos y las fibras plásticas del tejido conectivo van a tender a desaparecer en estos tipos de degeneración. ¿Dónde se observa? Principalmente en la inflamación de las serosas, por ejemplo en la pleuritis, en la pericarditis, en la peritonitis, ¿no? Vamos a encontrar, pues, por ejemplo, en la pleura, en el peritoneo que rodea al vaso, en la serosa esclénica. También lo podemos encontrar en el endocardio, cuando se forman tromos murales. Estos tromos van a sufrir una degeneración ya. En la asbestosis pulmonar, también en las cicatrices grandes, se va a producir esta degeneración, y también en los órganos involutivos, por ejemplo, en los cuerpos cervicales del ovario, y en los folículos atrésicos también del ovario. Tenemos esta imagen, y ustedes van a decir, ¿qué es eso? ¿No? Una hamburguesa con bastante mayonesa. Y no es así, es el vaso, está cubierto, en este caso, de sustancia hialina. Como dijimos, las serosas, en este caso el peritoneo visceral del vaso, está con degeneración hialina, y como vemos, parece que es porcelana. Y cuando lo cortamos, vemos en el interior la pulpa, en este caso esclénica, la pulpa del vaso. Tenemos ahí como es que está la degeneración hialina al microscopio, vemos fibras de colágeno engrosadas y fraccionadas. Igual tenemos aquí el cuerpo blanco o cuerpo albicans, que dijimos no es otra cosa que la degeneración del cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Entonces el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo degenera el cuerpo blanco. Este cuerpo blanco va a sufrir una degeneración hialina, lo vemos más de color lila claro, transparentado, y después va a desaparecer por apoptosis. Tenemos ahí una fotografía con microscopio electrónico, como alrededor de la célula están pues esta sustancia, que es la sustancia hialina. Y cuando hablamos de la degeneración hialina vascular, esta va a ocurrir
esta degeneración hialina en las paredes de los vasos, de las arteriolas pequeñas principalmente, ¿no? Entre la íntima y las fibras musculares, por ejemplo. Y va a haber un depósito de sustancias proteicas justamente provenientes de la sangre en esta pared vascular. Al microscopio, la pared arteriolar entonces se va a engrosar, las fibras musculares se atrofian, la arteria o arteriola comprometida va poco a poco a achicar su anillo y entonces va a haber una luz estrecha que no va a poder, no va a pasar la suficiente cantidad de sangre y va a haber hipoxia en el tejido visceral. Lo observamos en la vejez, en la diabetes mellitus, es una enfermedad que va a ir causando esta degeneración en las arteriolas y también como consecuencia de la hipertensión arterial en las arteriolas renales. Tenemos ahí una arteriola, justamente, como ven, se ha engrosado su pared, y entonces hay disminución de la luz del vaso. Igual acá, y empieza a formarse la degeneración hialina en esta arteriola. Cuando hablamos de la degeneración fibrinoide, esto es cuando hay una saturación de líquido rico en proteínas hacia entre las fibrillas del tejido conectivo. Entonces, al microscopio, vamos a ver también fibras colágenas que aparecen tumefactas y tienden a fragmentarse. Lo observamos en las enfermedades mesenquimales, por ejemplo, en los nódulos reumáticos de las articulaciones, en los nódulos de Ascoff, por ejemplo, en el corazón, y en otras enfermedades degenerativas crónicas. Tenemos ahí cómo es que las fibras de colágeno, dijimos, deberían ser continuas, pero vemos cómo acá se fragmentan y se engrosan en esta microfotografía. Igual, vemos aquí las fibras de colágeno, cómo se fragmentan. Y aquí una degeneración fibrinoide igual, se forma como un nódulo. Las fibras de colágeno no son continuas, tienen un nódulo reumático, inclusive con una infiltración de células inflamatorias crónicas. Y acá un nódulo de Ascoff en el corazón. Vemos entre el músculo cardíaco la formación del nódulo, también con un infiltrado inflamatorio crónico. Y cuando hablamos de la degeneración mixoide, en este caso, algunos mucopolisacáridos ácidos también van a penetrar entre el tejido conectivo, entre los elementos fibrilares. En el microscopio, igual vamos a ver fibras colágenas elásticas fragmentadas y que desaparecen, fibras musculares lisas que también se fragmentan y desaparecen, y además se van a producir cavitaciones en el tejido que se van a llenar de esos mucopolisacáridos ácidos. Lo podemos ver en la degeneración mixoide, por ejemplo, en la pared de la articulación, en la membrana sinovial, en las válvulas de la aorta y en cualquier otra válvula cardíaca, por ejemplo, las auriculoventriculares. Tenemos ahí, aquí vemos algunos pequeños capilares de alrededor, todo esta sustancia de color lila es la degeneración mixoide perivascular. Tenemos un fibroadenoma, que es una neoplasia benigna de la mama, y vemos estas cavidades que están llenas de este material de color rojizo, que es una coloración especial para colorear pues la degeneración mixoide. Igual acá, un liposarcoma, que es un cáncer del tejido adiposo. Tenemos acá las células neoplásticas y aquí la degeneración mixoide de esta neoplasia. Y cuando hablamos de la amiloide, de la amiloidosis, vamos a decir que hay algunos procesos, sobre todo del aparato o del sistema inmunológico, en donde se van a producir proteínas anormales, en el caso del sistema inmunológico, anticuerpos anormales que no van a cumplir su función, y entonces el organismo, entre comillas, los desecha y se van a ir acumulando en todos los tejidos y todos los órganos, y se va a producir la llamada sustancia amiloide. Tenemos aquí una sustancia amiloide en una microfotografía electrónica, en este caso en el riñón, y no se conoce todavía con precisión cuáles son las causas y los mecanismos responsables de la amiloidosis.
Se observa, por ejemplo, cuando hay una exagerada producción de precursores de esta proteína, que voy a repetir, son proteínas anómalas. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una displasia linfoplasmocitoide. Entonces los linfocitos y las células plasmáticas van a producir anticuerpos anómalos, inmunoglobulinas anormales. O tenemos, por ejemplo, en un caso de una enfermedad crónica, cuando hay una inflamación crónica, en este caso en el hígado, los macrófagos van a producir interleucina 1 e interleucina 6, y estas sustancias se van a convertir en precursores de la sustancia amiloide. Ahora bien, normalmente los macrófagos deberían fagocitar a estas inmunoglobulinas anormales y a estos precursores de la sustancia amiloide. Pero hay veces que se producen estas inmunoglobulinas anormales y estos precursores de la amiloide en tal cantidad que los macrófagos no pueden fagocitar todo. Entonces se produce una proteólisis anormal y se forma el amiloide de cadena larga y el amiloide de cadena corta, ¿no? Entonces, esta es una teoría de cómo se produce esta sustancia amiloide. Ahora bien, el diagnóstico se realiza tomando una biopsia del tejido u órgano sospechoso en el individuo. Por ejemplo, se puede tomar una muestra de la mucosa del intestino grueso o de la pared yugal de la boca, o de repente también del tejido subcutáneo periumbilical, y ahí podemos encontrar con coloraciones especiales de repente el acúmulo de esta sustancia amiloide. ¿Cuál es la significación clínica? Es una enfermedad relativamente frecuente porque la encontramos en el 0.6 a 0.7 de pacientes o de personas a nivel mundial. Casi una persona por 100, entre 100 personas sanas, ¿no? Entonces es frecuente. Acompaña a los procesos crónicos como son la tuberculosis, las bronquiolitis, la artritis reumatoide. Por eso es que en la tuberculosis también lo vamos a encontrar y puede dañar algunos órganos. Lo encontramos también en la edad avanzada, como una amiloidosis senil, y por ejemplo en la Europa central, la raza aria también lo tiene como una enfermedad heredofamiliar, ¿no? Que se va heredando. Y el asunto está en que es una alteración irreversible. Una vez que se diagnostica, esto quiere decir que ya la sustancia está depositando en los principales órganos y tejidos y va a causar, pues, con el tiempo una degeneración total y la muerte. Generalmente no pasa más allá de un año, de 12 meses después del diagnóstico. Y como dijimos, no existe un tratamiento, es una enfermedad irreversible, pero sí se puede utilizar, por ejemplo, la colchicina para retardar que esta sustancia se deposite en los tejidos, ¿no? Y como dijimos, se van a depositar principalmente en el riñón, en el corazón, en el pulmón, en el hígado, en el vaso, ¿no? Entonces, en los pacientes, por ejemplo, que tienen tuberculosis, se les puede dar colchicina con el tratamiento antituberculoso para retardar, como dijimos, el acúmulo de esta sustancia en los tejidos. Tenemos aquí la coloración con la methicillina eosina de la amiloidosis renal, y vemos cómo esta sustancia amiloide prácticamente ha borrado la arquitectura del glomérulo renal, y vemos cómo se está depositando en el alrededor de los túbulos contorneados, tanto distales como proximales. Aquí, con luz polarizada, toda la sustancia que brilla es otra cosa que la sustancia amiloide, en este caso en un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica. Y lo estamos coloreando con la coloración tricrómica, y toda la sustancia de color celeste en el glomérulo renal es la sustancia amiloide que se está depositando. Y el concepto de inflamación es una reacción focal y morfológica de los tejidos vivos, predominantemente vascular y desencadenada por patógenos de acción local. Pero repetir, es una reacción focal y morfológica de los tejidos vivos, o sea, solamente se da en los seres vivos, no se da en los cadáveres, no se da en los muertos. Predominantemente vascular porque vamos a ver que van a existir cambios
en los